Estamos en un punto de inflexión. Las ciudades en las que vivimos deben ser cada vez más verdes, conectadas y respetuosas con el medio ambiente. Tenemos ante nosotros la oportunidad de frenar el calentamiento global y uno de los pasos para conseguirlo es una movilidad ecológica y sostenible. La transformación en el mundo de los automóviles, ahora con el coche eléctrico, la verdad es que es impresionante. Y esto es un cambio que favorece además al planeta. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la gracia del coche eléctrico es la descarbonización total, ¿no? Es decir, librar de emisiones de CO2 a toda la población, no solo las ciudades, sino al transporte, ya no solo el privado, sino el particular, el compartido y todas las modalidades. Y la gracia es hacer un país mucho más limpio y un planeta mucho mejor, ¿no? Para nosotros y para los hijos. Esto es a nivel planetario, pero luego a nivel de usuario particular, si yo me hago con un vehículo eléctrico, ¿tengo algún tipo de servicio o ventaja por tener un vehículo eléctrico? Sí, las ventajas del coche eléctrico, aparte de la tranquilidad que te da al momento de conducir, ¿no? O sea, la sensación que tienes como de libertad, la tranquilidad también de poder cargar en tu casa, no tener que depender de fuentes externas, sino que realmente, igual que cargamos el móvil, cargaríamos el coche en casa. Y sobre todo también ventajas fiscales, como puede ser aparcar gratis en el centro ciudad, utilizar carriles Busbao para poder ir con nuestro coche sin estorbar al tráfico o mejorando el tráfico, y sobre todo y no menos importante, pues esta emisión cero y esta tranquilidad que nos da de esta aportación, ¿no? La gracia del coche eléctrico es que de golpe habrá un mundo de posibilidades para poder cargar ya no solo en casa, sino cuando vamos en ruta, fin de semana, y poder así hacer de un coche único eléctrico para todo. Los tiempos de recarga siempre dependerán de tu necesidad, es decir, si tú en casa, por ejemplo, cargas toda la noche porque estás toda la noche durmiendo, es fantástico. En un hotel que vayas el fin de semana también, pero para eso estamos haciendo una red con cargadores de carga ultra rápida, que en el momento que tú quieres hacer una ruta que sea más larga, ¿no? Que la autonomía de tu batería, podrás parar y en tan solo 10-15 minutos hacer una recarga, nada, tiempo de hacer un café, ir al lavabo, como el que dice, vuelves al coche, tienes el coche al 100% y te permitirá llegar a tu destino. El rol de las empresas y de la administración pública es fundamental, ¿no? Realmente el rol de la administración tiene dos partes. La primera de ellas y muy importante es facilitar todo el trámite de poner puntos de recarga en la vía pública, o sea, todo el tema burocrático y administrativo. Y por otra parte, dar ejemplo a la ciudadanía, electrificando las líneas de autobús de las grandes ciudades y fomentando realmente el uso de vehículos compartidos, como pueden ser bicicletas y demás. Las empresas tenemos que dar ejemplo en esta transformación y no solo nosotros, sino ayudar a otras organizaciones a que realmente puedan hacer este cambio, se puedan electrificar, como es el caso del Banc dels Aliments de Barcelona, al que hemos entregado una furgoneta 100% eléctrica para que puedan hacer este reparto con total libertad y con cero emisiones. Bueno, Oriol, estoy impresionada con el montaje que tenéis aquí, pero ¿a cuánta gente atendéis en Barcelona? Bueno, el Banco de Alimentos de Barcelona atiende a unas 145.000 personas cada mes y lo que es en referencia a Barcelona Ciudad son unas 45.000 personas. Tengo entendido que habéis incorporado una nueva furgoneta a vuestra flota que es eléctrica. ¿Qué cambio supone esta incorporación? Bueno, los cambios han sido pues, muy provechosos. También vino la ocasión de esta furgoneta eléctrica en un momento clave en el cual nosotros teníamos dos furgonetas que por el tema de la zona de bajas emisiones en Barcelona Ciudad no podíamos circular. Lo que hicimos es pues, también sostenibilidad. No las destruimos, lo que hicimos es ofrecerlas a entidades de fuera de Barcelona para que ahí sí puedan circular y utilizarlo, y es lo que hemos hecho. Y con la furgoneta eléctrica nos permite ir al casco antiguo de Barcelona, al centro de Barcelona Ciudad, sin emitir CO2, que también esto es un ahorro. Las dos furgonetas emitían unos 200 gramos de CO2 por kilómetro, con lo cual al cabo del año, los 6.000 y pico kilómetros que hacían las furgonetas representa un ahorro de unos 1.200 kilos de CO2 ahorrado. Fíjate. Y esto con la furgoneta eléctrica, si luego ya es la gasolina y luego la movilidad, la sonoridad, pues creo que estamos también cumpliendo un poco. Y supongo, claro, que la pandemia del COVID habrá supuesto un golpe en muchísimos sentidos para el Banco de Alimentos. ¿Cómo os ha afectado? Fue una gestión delicada porque, claro, todo el sistema estaba cerrado, pero el Banco de Alimentos tiene una responsabilidad en la ciudadanía, con lo cual nosotros no podíamos cerrar. Tener en cuenta que los voluntarios nuestros son gente mayor, son gente de 60 años para arriba, eran gente vulnerable,
tenían que estar en casa. ¿Cómo funcionamos? El almacén abrió el día siguiente, se hizo un llamamiento a la ciudadanía de la gente que quería venir a colaborar, vino, el llamamiento fue espectacular, tuvimos que parar la gente. Claro, también en pandemia no podías tener grupos de gente, grupos de 2, al final llegaron a pasar unos 200 voluntarios más conductores con carnet C de camión para poder mantener y garantizar todos los envíos de alimentos a las entidades de la comarca de Barcelona que estaban esperando sus alimentos. Vosotros de alguna manera sois casi como un laboratorio de puesta en marcha de un cambio de mentalidad que tiene mucho que ver con la eficiencia, con la circularidad, con los voluntarios, con el aprovechamiento, que ojalá se fuera trasladando esta forma de pensar y de funcionar al resto del mundo, ¿no? Porque realmente lo que demostráis es que sí se puede. Sí, y gracias a que también todo el mecanismo que está externo también colabora, porque de nada serviría si nosotros queremos hacer esto y nadie nos sigue, pues desapareceríamos. El reto y la finalidad de todo esto es devolver a las ciudades un entorno único y un entorno limpio, sin ruidos, sin emisiones. Es decir, tenemos que volver a convertir las ciudades como si fuera un prado en medio de la naturaleza, ¿no? Al final lo que buscamos aquí es cambiar nuestros hábitos para una movilidad que realmente sea limpia, ¿no? Desde el coche, ya no solo eléctrico, sino eléctrico y compartido, el patinete eléctrico, la bicicleta eléctrica, andar, la cosa más simple, y sobre todo es que tenemos una meta, ¿no? Y es que en el año 2050 tenemos una descarbonización total, con lo cual cuanto antes hagamos este trabajo, antes llegaremos, ¿no?, a nuestro fin.